La alabanza y la adoración son dos de los términos más utilizados en el lenguaje tradicional del cristianismo y en las iglesias, pero también son dos de los términos peor entendidos. Y eso no es algo nuevo. Tradicionalmente, la adoración y la alabanza son términos que se enmarcaron primero a algo solo relacionado con la música, y también se cree que la alabanza son las canciones rápidas y adoración son las canciones lentas, y dentro de eso se hacen otros esquemas muy extraños de lo que verdaderamente es alabanza y adoración, y podemos tener una conversación muy larga acerca del tema, pero hoy quiero dar como una primera introducción, no desde mi perspectiva nada más, sino a la luz de la Biblia, de lo que realmente es la alabanza y la adoración y cómo llegamos a este punto de no entender realmente lo que significa. Y la razón por la que estoy haciendo todo este video es porque hace unos días subí un video, era un meme en realidad, no era nada como muy serio, en donde decía que antes de una primera cita hipotética con una persona, deberíamos de preguntar qué piensan que es alabanza y adoración, para que no crean que alabanza son las canciones rápidas y adoración las canciones lentas. Y eso causó muchos comentarios, y dentro de todos los comentarios, mucha gente genuinamente no entiende la diferencia entre estos dos términos, o no entiende cómo es que se desligan del contexto de la música. Pensamos que la alabanza son las canciones rápidas y las de exaltación y que son movidas, y entonces las alabanzas preparan el tiempo de adoración, que es el tiempo íntimo donde conecto con el Espíritu Santo y me quebranto en llanto, y eso es adorar, y que ambas cosas como resultado dan un espacio a poder recibir un mensaje, y entonces ahí es donde se arma como la liturgia tradicional en nuestras iglesias de lo que creemos que es la alabanza, la adoración y el resultado que eso produce pues en un servicio. Y mi objetivo es que tú y yo crezcamos en el conocimiento que tenemos de la palabra, no de las ideas que nos pueden dar las personas de lo que es alabanza y adoración, y seguir agitando estos términos y repitiéndolos una y otra vez sin entender realmente en qué sí se parecen y en dónde se diferencian. Y para esto necesitamos entender primero la historia de dónde vienen estos conceptos y cómo es que se ligan a lo que tradicionalmente conocemos como la música en las congregaciones. Sorprendentemente, esta historia de la alabanza y adoración no comienza sino hasta hace 86 años comienza, más o menos, 85, 86 años, en el sur de Canadá, por Vancouver, en el noreste de Estados Unidos, con el movimiento que se le llamó el Latter Rain Movement, o el movimiento de lluvia tardía, que fue un momento neopentecostal de la iglesia norteamericana. Y comienza con un personaje que se llamaba Reg Lazel y Aaron Baxter, que fueron como que los dos principales de los comienzos de este movimiento en los 40, 50. Había un énfasis en tener experiencias espirituales directas. Entonces empieza a enseñar que la alabanza trae victoria espiritual, que la adoración trae la presencia de Dios. Cantamos para que la presencia de Dios venga, lo cual vamos a ver más adelante no es necesariamente bíblico. Y también se dice que la música puede abrir los cielos. Entonces se desarrolla esta idea de que la adoración es como un tipo de acceso espiritual, ¿no? Que tenemos para entrar a los cielos. Antes de este tiempo la iglesia no había concebido de una idea como esta, ¿no? Una de las cosas que tomaron estos hombres es el Salmo 100, versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanzas. Denle gracias, bendigan su nombre. Entonces la idea es, bueno, para que Dios venga, tiene que haber alabanza. Este señor, Reg, empezó a dirigir la alabanza en una iglesia pequeña en Canadá. Sentía que la gente no cantaba las canciones con pasión, con entusiasmo. Entonces leyó ese versículo de que el Señor mora en la alabanza de su pueblo, entró al auditorio, Templo. entró al santuario y empezó a cantar alabanzas, simplemente él, y sintió como que el Espíritu de Dios empezó a moverse. Entonces todos los domingos por la mañana él llegaba y cantaba solo, antes de que llegara la gente, y notó que la gente llegaba como que más conectada en su espíritu. Entonces para él fue como confirmación de este pasaje de que, bueno, Dios mora en la alabanza de su pueblo, entonces hay que cantar más. Lo más apasionado que cantemos, lo más largo que cantemos, más se va a manifestar la presencia de Dios. Y él enseñó explícitamente, la alabanza nos lleva a los atrios, y el líder de adoración guía al pueblo en ese viaje. Entonces aquí se consolida de que alabanza lleva a adoración y lleva a presencia. Luego en los 70s y 80s, John Wimber con el movimiento de la viña, lo que hizo fue que mezcló la teología carismática con la música contemporánea y con una expectativa de manifestaciones del Espíritu. Entonces aquí nace el formato moderno del worship set. Lo que pasa después, en las siguientes 2 décadas, en los años 80 y 90, fue la comercialización y la expansión global. Entra la industria musical como la conocemos ahora, el CCM, ¿no? El lenguaje de tiempo de alabanza y adoración para el año 2000 ya es estándar. Cuando escuchamos todo esto, es mucho más entendible cómo llegamos a este punto. Pero de nuevo, necesitamos volver a la raíz bíblica e histórica de lo que es la alabanza y la adoración. Y la mejor manera de definirlo es con la Biblia. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos,
les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Más claro, imposible. Y esto lo que quiere decir es que nuestra vida completa es un sacrificio de adoración a Dios. ¿Y qué quiere decir un sacrificio? Bueno, para eso necesitamos volver a ver cómo era la adoración en el Antiguo Testamento, es decir, antes de que Jesús llegara y cumpliera todas las promesas y todos los sacrificios necesarios para interceder por nosotros. En el Antiguo Testamento, la adoración era sumamente ritualista. Estaba involucrada con sacrificios muy específicos de cierto tipo de animales, de cierta manera, en cierto lugar, hecho por ciertas personas. Y para esto pueden ir a estudiar el Antiguo Testamento y darse cuenta cómo Dios dejó muy claro para el pueblo de Israel a través de la ley cómo tenían que llevar a cabo no solo esas normas, sino las ceremonias y quién las ejecutaba. No era en cualquier momento, no era de cualquier forma, no era cualquier persona, porque Dios necesitaba que alguien intercediera por medio del pueblo de Israel para perdonar sus pecados, purificar el pueblo y continuar haciendo su obra redentora que inevitablemente iba a desembocar en Jesús. Esto es un tema del que podemos hablar un montón más en otro video y tal vez hay personas mucho más capacitadas de hablar de esto y podría invitarlos a hablar juntos. Si quieren saber de esto, déjenme un comentario y exploramos más la historia de la adoración en el Antiguo Testamento. Pero cuando entra Jesús, Él derrumba estas cosas una vez y para siempre. Escuchen lo que dice Hebreos 10. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Claramente está hablando de Jesús, porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Jesús llegó a ser el intercesor y el sacrificio que nosotros necesitábamos. Es por eso que hoy podemos cumplir lo que Romanos 12:1 dice y lo que Pablo invitó a hacer, que es dar nuestra vida completa como un sacrificio a Dios. Porque la presencia de Dios ya no habita en templos, en lugares específicos, en ciertos momentos del año. La presencia real del Espíritu de Dios habita en ti y en mí. Aquellos que hemos decidido aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, adoptados y hechos un nuevo linaje, un nuevo sacerdocio en Él. Eso es lo que dice la palabra. Y en resumidas cuentas, eso nos da acceso a tener comunión con Él, relación con Él, ser parte de su plan redentor, ser partícipes de una revelación de quién Él es y lo que ha hecho, y para eso tenemos la palabra. Y cuando entendemos todo eso, nuestra respuesta natural es una respuesta de obediencia, de asombro, de decir, esto es la mejor noticia que he escuchado en mi vida y necesito hacer algo al respecto, necesito cambiar, necesito dar mi devoción completa a Él, mi admiración completa, rendir todo lo que tengo. Y como ya no es necesario un sacerdote de por medio, como lo leímos en Hebreos, podemos hacer esto continuamente, como lo dice Pablo en Romanos. No es algo reservado para los 30 minutos de adoración en la iglesia o para las canciones lentas específicamente. La adoración es algo completo que hay que dar continuamente, sin parar, día tras día. Acercarnos con devoción a Dios y ofrecer nuestra vida como un sacrificio completo, dar continuamente un sacrificio de adoración. Y la respuesta a eso, la respuesta de adoración, si lo queremos ver de cierta manera, es una respuesta que se expresa externamente con alabanzas. Y ahí es donde viene esa palabra. La alabanza es una expresión externa atribuyendo a Dios la gloria en respuesta de un corazón rendido en adoración. O sea, la alabanza no son las canciones rápidas y movidas en donde tengo gozo necesariamente. Sí, claro que eso es una expresión de alabanza, pero las alabanzas no se limitan solo a las canciones rápidas, no se limitan solo a la música, sino que más bien son una expresión externa que atribuyo a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él es y le doy toda la gloria. Aquí les voy a recomendar un libro muy bueno que leí hace muchos años gracias a un amigo de la iglesia que se llama Holy Roar. Está en inglés, no estoy seguro si está en español, pero este libro descompone las 7 palabras que se usan en el Antiguo Testamento para traducir hoy a alabanza. Dentro de esas palabras, por ejemplo, hay una que literalmente significa levantar las manos. Otra es la proclamación con nuestros labios. Otra de esas palabras es sentir un gozo sin sentido en medio de la situación en la que estemos. Y todas esas palabras hoy las tenemos traducidas como alabanza. Pero es cuando entendemos que es una literal expresión externa de lo que damos y decimos a Dios con nuestros labios, con nuestro cuerpo, es que cobra sentido cómo la alabanza tiene que salir de un corazón que primero lo adora.
no en la música. Y perdón si estoy siendo demasiado insistente en esto, pero es una idea que tenemos que sacar de nuestra cabeza. No es a través de la música, es a través de una continua rendición de nuestra vida, como lo indica Romanos. Y entonces el fruto de un corazón que adora es una boca y un cuerpo que lo alaban en todo lo que pueden hacerlo. Hebreos 13:15 dice, hay que ofrecer continuamente a Dios, reforzando la idea que dice Romanos 12, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Es decir, o sea, viene la explicación, el fruto de los labios que confiesan su nombre, ahí hay una expresión externa literal, haciendo el bien, algo externo que hago hacia los demás, y compartir con otros lo que tenemos. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Vean que aquí no dice que la alabanza son ciertas canciones de cierto tipo, o no nos da instrucciones específicas de cómo se tiene que ver la atmósfera en una iglesia o en una canción para atribuir lo que es alabanza y adoración, porque no se trata de eso. Por supuesto que la música es una manera de expresar nuestra adoración en nuestras alabanzas a Dios y lo podemos hacer de una manera congregacional. Una cosa es la adoración que damos a Dios en nuestra vida cotidiana, en lo íntimo. Después hay otra cosa que hacemos cuando nos reunimos como iglesia, en comunidad. Y hay versículos que están, por ejemplo, en Efesios 5:19, en donde se nos dice que cantos espirituales pueden hacernos edificar unos a otros. Y hay toda una cosa que viene con la adoración congregacional. Pero al final del día no se limita a la música, no se limita a una forma. No se trata de que la adoración es el momento en donde yo me quebranto y me rindo a Dios y entonces busco generar algo específico. No, no se trata de generar nada. La adoración no es algo que hago, un show o una manera en la que tengo que gritar o postrarme al piso de una manera específica para generar algo en la atmósfera y que el espíritu se mueva. Eso solo son tonterías. Porque todo lo que Dios hizo a través de Jesús fue, es y será siempre suficiente. Ese mismo capítulo de Hebreos que leíamos antes, más adelante dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Y escuchen esta parte porque es demasiado importante. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y de los cuerpos lavados con agua pura. Y aquí hay muchas palabras clave. Una de ellas es sincero, un corazón sincero. ¿Y con qué más? Plena seguridad que da la fe. Muchas personas se acercan a los espacios de adoración en sus iglesias con miedo, inseguridades, expectativas de que tienen que hacer un rito de alguna manera para ganarse el favor de Dios y que Él haga un milagro en el lugar. Y es donde entra la idea de que si hacemos la adoración de cierta forma, vamos a generar algo frente a Dios y eso nos da cierta aprobación o va a ser un milagro en nuestro favor o vamos a sentir algo diferente. Pero de eso no se trata la adoración. Hay que entrar con confianza y plena seguridad y un corazón sincero, genuino, que no espera nada, que más bien sabe que Dios lo dio todo por él y celebra y se agrada y se goza y espera confiadamente en lo que Dios va a hacer por lo que ya hizo a través de Cristo Jesús. La adoración no se trata de llegar a hacer algo específico para que Dios genere algo. Se trata de saber que Dios ya lo hizo todo y volverá un día y entonces yo respondo en obediencia, en rendición y exalto su nombre con alabanzas con mi boca, con mi cuerpo y con toda mi vida. Eso es adorar y eso es alabar. Una vez escuché a una persona que me decía muchas veces, es que hay que generar experiencias de adoración para que la gente sienta algo y cante. Pero mi respuesta a eso hoy es que no hay que generar nada. Dios mismo ya dio el espacio para que Jesús intercediera por nosotros y todo fuera hecho y pudiéramos acceder a una adoración libre. No me sorprende que tantas personas y tantos líderes de adoración y tantos músicos sientan tanto peso y tanta responsabilidad de tener que generar una atmósfera o generar la liturgia perfecta para que algo sea producido. Y por supuesto que tú y yo queremos ver vidas transformadas, queremos ver a la iglesia adorando vivamente, pero pregúntate, ¿cómo se ve eso? Tiene que verse personas llorando todo el tiempo, personas cantando fuertísimo todo el tiempo, tiradas en el piso, brincando. Esas expresiones son genuinas y auténticas y claro que las queremos ver, pero no pueden ser el indicador de que la adoración estuvo bien o mal o de que estamos persiguiendo lo correcto. Por el contrario, necesitamos volver a la centralidad de lo que sí tenemos que buscar como líderes y no esperar generar esas cosas, porque de nuevo, no hay que generar nada. La adoración no es para generar nada. La alabanza no es para generar nada. Lo único que podríamos argumentar que tiene que generar
es un asombro interior por quien Jesús es y una transformación interna para responder en obediencia. Y con todo esto que hemos hablado hoy, hay más temas en los que vamos a abordar más y yo no espero, y esto siempre lo digo, tener todas las respuestas, ni mucho menos. De hecho, creo que hay muchas cosas en las que no sé, hay cosas en las que puedo estar equivocado. Por eso, al final del día, hay que buscar las respuestas exclusiva y únicamente en la palabra de Dios. Hay un par de recursos que te quiero recomendar como apoyo. Uno de esos es ese libro que mencioné antes que se llama Holy Roar. Otro de esos es este libro que está aquí, que se llama Doxología y Teología, cómo el Evangelio forma al líder de adoración. Otro libro que te quiero recomendar es este de Bob Kauflin que se llama True Worshippers o Verdaderos Adoradores. Y adicional a estos te voy a dejar otros recursos en la descripción de este video que me encantaría que leas. Pero de nuevo, son recursos de apoyo. La centralidad tiene que estar en la Biblia y en la palabra. Y más allá de buscar cómo emplear todo esto a nuestras vidas de ministerio o a nuestras congregaciones o a nuestros equipos de música, esta transformación de lo que aprendimos a través de estos textos tiene que pensar en nosotros, en nuestra vida personal. Para ahora sí, después de cultivar eso en lo privado y en lo secreto, poder llevar eso a los demás, a nuestros equipos y a nuestras iglesias. Si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios y te voy a invitar a que estés atento a este canal porque en los siguientes días, no estoy seguro si va a ser mañana o en un par de días o 3, voy a estar subiendo la conversación completa que tuve con Fabricio de Gracia Soberana Música, en donde vamos a abordar